Saludos amigos, amigas. Iniciamos Coloquio, el programa económico de la semana. Noviembre, mes número 11 en el año, que ya el año 2024 pues va hacia su final. Y en esta entrega de Coloquio hemos diseñado un tema combinado. El primero es el tema de la Navidad y la economía dominicana. El segundo será el tema de la reforma laboral, uno de los temas en manos del Congreso Nacional y que amerita de un gran análisis. Lo vamos a analizar en el segundo bloque con Pedro Matos en el segmento Impuestos y Negocios. Mientras tanto, yo quiero analizar la economía en el periodo navideño con el incremento del medio circulante, con el pago del bono navideño que impacta la economía por la alta suma de dinero que le agregan el gobierno dominicano y el sector privado a la economía. Miles de millones de pesos que incrementan la demanda de productos dominicanos y extranjeros. Yo quiero recordar aquí que en los años 70 del siglo pasado, la Navidad dominicana comenzaba con la promoción de un producto muy popular que Pedro Justo Carrión, una empresa que nació en 1899 en San Pedro de Macorís, iniciaba la Navidad con un producto muy popular, el anís confite. Y yo recuerdo en aquellas emisiones noticiosas de Notitiempo, cuando arrancaba la Navidad, y confieso que me motiva a partir de noviembre hablar de la economía y la Navidad. En una ocasión se pegó en una Navidad dominicana un producto petromacorizano que parece que lo dejaron envejecer un poquito más. Un vino al estilo Moscatel. Y ese producto penetró bastante. Y hay que recordar las cosas positivas. Por ejemplo, en aquel tiempo se hablaba de Vinazo el Pirata. Pero coincidía con una serie de industrias de República Dominicana muy activas en la Navidad, con Isidro Bordas desde Santiago de los Caballeros, Barceló y compañía con el Moscatel Caballo Blanco en aquellos años, y desde el Cibao, siendo yo un niño, yo escuchaba en la radio cibaeña una empresa que mencionaban de Carlos Bello, que hacía también un vino Moscatel, que creo que tenía el nombre de Americano. Eso era ya en Bellavista, en Santiago de los Caballeros. Y en el caso de Santiago, también la marca Gladiador. Después comenzaron a aparecer otras marcas de vinos Gladiador al estilo Moscatel. Otras marcas de vino Moscatel. Y así también se ha desarrollado conjuntamente con el vino Moscatel en la Navidad dominicana. Se ha desarrollado el ponche
En el pasado hubo ponche Carrión, de Pedro Justo Carrión, y también los ponches desde el Cibao de Isidro Bordas, pero en las últimas décadas han aparecido en el mercado dominicano cientos de pequeñas fábricas de ponches artesanales, unos con huevo, otros sin huevo, y ha sido una creatividad que incluso ha motivado la preparación de 2 programas especiales que divulgaremos en el mes de diciembre. Uno con una chef, la chef de Constanza, una chef de Constanza muy animada con la Navidad dominicana, que se ha fajado a desarrollar un emprendimiento con los vinos, con los ponches artesanales y otros productos de la Navidad. Y otro programa especial con Carlos Estrella, un hijo de Moca, de Cosas del País, que realmente es un gran estudioso también de la gastronomía dominicana. Arrancando en noviembre, hacia el final de los días de diciembre, ya en el país se siente el olor a la pierna de cerdo asada, el pollo horneado, el pollo asado con sazones dominicanos, con materia prima dominicana. Vemos, por ejemplo, con mucha satisfacción cómo Rancho Arriba tiene pequeñas fábricas, emprendimientos con el sazón dominicano, que tiene incidencia durante todo el año en la gastronomía dominicana. Y yo quiero recordar en este programa a un periodista al que le quitaron la vida, mi gran amigo Blas Olivo, que en su ejercicio periodístico dedicó mucho esfuerzo para que se desarrollara y se fortaleciera la ruta del cilantro y de otros componentes del sazón dominicano en la ruta de Juan Adrián Rancho Arriba. Cada vez que yo veo a un dominicano o una dominicana agregándole valor al ají, al morrón, al cilantro fino, que es el cilantrico, al cilantro ancho, a la cebolla de Ocoa, a la cebolla de Jarabacoa, a la cebolla de Sabana Grande, de Palenque, a la cebolla de San Juan de la Maguana y de otros puntos del país. Siento mucha alegría porque la gastronomía dominicana es una de las grandes fortalezas que encadenan con los millones de turistas que vienen no solamente en la Navidad, sino en otras temporadas. Y es un gran placer para mí hablar cuando yo veo que utilizan la cebolla para condimentar un sancocho dominicano de 7 carnes, de 3 carnes. Cuando veo el mangú con esa cebolla encima, acompañando los pedazos de queso blanco, de huevos del Cibao Central o de cualquier otro punto del país. Ahí, por ejemplo, vemos el dinamismo económico que tiene la comunidad de Puñal en Santiago de los Caballeros, produciendo huevos, o la ruta productiva de pollos allá entre La Vega y Santiago, en comunidades de Moca, Licey al Medio, en Jarabacoa. El dominicano en la Navidad tiene la oportunidad de consumir
pollo con una libra que oscila entre 81 y 83 pesos la libra. Con un pollo de 400 pesos, usted tiene más de 3 libras, 4 libras de pollo, y realmente, conjuntamente, uniendo la remolacha con la papa de Constanza, usted puede hacer una ensalada. Y si usted no tiene dinero para comprar alguna sidra, que es un producto importado, o una cava, o lo que sea, o un vino, aquí hay muchas maneras de celebrar la Navidad a la dominicana. Un paquete de pulpa de tamarindo cuesta 55 pesos en el mercado, y usted puede hacer en la Navidad mojito de tamarindo con pedacitos de hierbabuena, un toquecito de ron blanco, y si quiere echarle algún batidito de hierbabuena con minta, usted también puede hacerlo con la limonada, con el toquecito de ron criollo. Usted puede comprar tabletas de chocolate, y en Navidad puede darle también su toquecito de ron, como lo hicieron una vez en un desayuno temático navideño en la Asociación de Industria de la República Dominicana. Y usted busca la zanahoria y la papa de Constanza, y busca un poquito de mayonesa, y usted hace uno de los platos tradicionales en la Navidad, y además apoya a los productores de cada uno de los rubros, haciendo la ensalada rusa. Pero si quiere hacer una ensalada verde, una ensalada con papa y huevo solamente, usted tiene todas las opciones. Es un asunto de creatividad. Y yo creo que ahí está un tema que le gusta mucho a nuestro compañero Esteban Delgado, que es el tema del uso de las finanzas personales. El manejo de las finanzas personales motiva a un acto de inteligencia. Ya, por ejemplo, hemos visto cómo se ha ido encareciendo, por ejemplo, una pechuga de pavo. Antes el país producía muchos pavos, descuidamos la producción, y ahora entonces se quiere dar el modelo de que o usted compra un pavo pequeño de 5 o 6 libras, pero entonces tiene que comprarlo completo, a menos que algún supermercado o algún negocio se invente una modalidad diferente de venderlo por libra. Pero la Navidad y la economía tienen un vínculo demasiado importante. Está vinculado a las finanzas públicas con el pago del salario número 13, al igual que las empresas privadas. Y este año la Navidad coincide con rones especiales que está produciendo la industria dominicana. Ya, por ejemplo, la Casa Brugal ha pasado a una nueva etapa con el ron triple reserva, pero su competidor, Barceló, tiene también rones especiales, producto de una modernización. Incluso aquí se está elaborando también ron con el guarapo de caña como materia prima, ya no solamente con la melaza y con el tema de la destilería de melaza. Estamos avanzando. Tenemos la familia León Jiménez, que está produciendo rones. Acaban de lanzar un producto que se suma al ron especial que lanzaron con los 115 años. Y vemos, por ejemplo, que la cervecería también volvió a sacar una cerveza que no estaba produciendo. Vemos un sector muy activo. Vemos una provincia, Espaillat, esperando, al igual que las otras provincias, el fortalecimiento de la producción de cerdos. Vemos que tenemos arroz suficiente para hacer el arroz navideño. Tenemos que producir más guandules para realmente hacer
platos, moros de guandule para rellenar los cerdos, como se rellenan también con el moro de habichuelitas negras. Pero vemos también el dinamismo económico con decenas de pequeñas fábricas y emprendedores con los pasteles en hoja. Vemos la creatividad económica de la producción de teleras. Por ejemplo, hay una diferencia entre la telera mocana, que se produce con leña y que tiene un sabor diferente a la telera horneada en un horno con gas. Hay otros que producen teleras con el horno tradicional en panaderías. Hay panaderías que hornean puerco en hornos tradicionales, otros en caja china, otros a la puya. Y por eso precisamente decidimos hacer este programa en el día de hoy. Ahí tenemos una telera. Hay otra gente que hacen telera a base de huevo, pero hay otros que hacen telera utilizando el anís, que le da un gran sabor. Otros dominicanos, tomando en cuenta la riqueza indígena, utilizan ahora en la Navidad el pastelón de casabe, relleno de pollo y otros rellenos. Otros utilizan el casabe tostado con el aceite verde y lo hacen con picaderas, con quesos y hacen encuentros. Pero no podemos dejar de olvidar la presencia del jengibre en la Navidad dominicana. El jengibre con cúrcuma en la Navidad, un té. El jengibre con otros componentes, jengibre con canela, otro té dominicano. Realmente tenemos una Navidad, una riqueza cultural con la Navidad. Y yo recuerdo que mi gran amigo Johnny Ventura, que grabó un merengue de un gran amigo, productor de televisión, el merengue Salsa para tu lechón, menciona ese merengue, lerenes. Ya no se habla de lerenes. El lerene es como una pequeña papa chiquita que realmente ha ido desapareciendo, y Ventura lo menciona en la Navidad. Otros mencionan el sancocho, como Fernandito Villalona con su orquesta, pero no quiero dejar de terminar este segmento rindiéndole un homenaje al conjunto Quisqueya por su entrega con la Navidad dominicana, a Mili con Llegó Juanita, homenaje a Johnny Ventura, que un par de años antes de fallecer llevó a su casa y grabó una producción de televisión con Mili, con El Torito, con Peñasuazo, con Villalona, con muchos artistas. Y hay un merengue en esa producción de Johnny Ventura de Navidad que lo grabó con Mili, que en el fondo dice que en la Navidad el dominicano debe dejar los problemas de octubre, noviembre y diciembre para enero. Y es algo muy interesante que la gente se ponga en Navidad. Pero la economía también tiene el vínculo de todas esas fiestecitas que hacen las empresas, el encuentro de las empresas con sus empleados, las rifas que se hacen, y ahí uno realmente disfruta. Un año económico tan difícil, recientemente hubo que darle marcha atrás por la presión de la sociedad contra nuevos impuestos. Es un pueblo que se merece unas vacaciones con temas diferentes, escuchando la música navideña, encontrándose con esa diáspora dominicana. Vienen siempre más de 500,000 de dominicanos trayéndole dólares a sus familiares. Y creo que este es un tema bastante amplio. Lo vamos a dejar por hoy ahí. Y yo quiero, querido señor director,
Bien, amigos y amigas de Coloquio, vamos a recibir a nuestro compañero Pedro Matos para abordar un tema de los temas de mayor impacto en el 2024 en la economía, el tema de la reforma laboral en manos del Congreso Nacional, y que es un tema que genera expectativa con los empresarios y el sector laboral del país. Saludos, Pedro Matos. Saludos, hermano Alex, a los amigos televidentes. Mira, quisiera que analicemos el tema de la reforma laboral, tomando en cuenta no solamente el proyecto en República Dominicana, sino la experiencia en los diferentes países y además tu visión sobre el tema de la reforma laboral. Porque, Pedro, técnicamente aquí se vive emitiendo la opinión de que técnicamente la mayoría de las empresas dominicanas, por el creciente pasivo laboral, prácticamente van camino a la quiebra. Bueno, es un tema que ha traído muchísimos inconvenientes. Hay dos sectores enfrentados. Al final el Congreso tendrá la última palabra, pero antes de hablar del Congreso, nosotros vamos a analizar el tema desde el punto de vista de la experiencia de otros países, las vivencias que uno tiene dentro de las empresas y la visión de los que representan el sector laboral y la visión de los empresarios. Es una situación un poco incómoda. Hay diferentes legislaciones envueltas dentro del tema. Una de ellas es el famoso seguro de desempleo. También está el tema de la seguridad social y todos los componentes. Y todo esto ha ido incrementando, en adición a los salarios, el costo laboral. Costa Rica, que es de los países pequeños, similares a lo nuestro, lo que hizo fue una combinación. Llegó a un acuerdo y legisló. En el caso de Costa Rica, porque la manzana de la discordia es la cesantía, aparentemente. Esa es la manzana de la discordia. Pero hay otros temas antes de llegar a la cesantía que se mencionan acorde con estudios que ha hecho la CEPAL, y es que el seguro de desempleo aparentemente tiene un componente que, de acuerdo a los estudios actuariales, no es financiable con el valor del 1 punto y algo que se está aportando al sistema de riesgo laboral. Pero yo soy de lo que opino que esos son elementos que pueden discutirse. Si el 1.2 o 1.5 creo que se está aportando del salario del empleado o del valor que paga el sector patronal o empleador. El sector empleador que paga el mayor porcentaje. Exacto. Si eso por los tres elementos de la que tienen que ver con la seguridad social, sí. Riesgo laboral, salud, sí, y pensiones. Sí, lo que planteamos es que si ese porcentaje no es lo suficiente para financiar el seguro de desempleo, pudieran llegar a un acuerdo de incrementarlo, siempre y cuando haya un consenso con la cesantía. De acuerdo a la CEPAL... Que una cosa compense la otra. Exactamente. De acuerdo a la CEPAL, solo se benefician si se instala el seguro de desempleo, si se pone en práctica, en marcha, de los empleados medios hacia arriba. Es decir, de los que tienen un salario que oscila de 35,000 pesos o 30,000 pesos hacia arriba. ¿Qué indica esto? Que el porcentaje del salario mínimo de 14,000 y algo de pesos, de 17,000 pesos, no compensa para financiar. Los ingresos no son suficientes para financiar en el largo plazo al empleado que quede desempleado, valga la redundancia. ¿Qué hizo Costa Rica? Que me iba a referir en principio, que llegó a un acuerdo y legisló y llegó a un tope de no más de 8 salarios en el caso de la cesantía, porque ese es el tranque.
algunos sectores empresariales aquí han planteado que se llegue a un acuerdo y dejar un tope máximo de 5 años. En el caso de que se logre un acuerdo con la cesantía, que aparentemente es el tranque. Pero hay, yo diría, debilidades y elementos que afectan la productividad y que son consecuencia de actos que se dan precisamente por el tema de cesantía. Por ejemplo, de acuerdo a los estudios que hizo la firma de contadores radicada en República Dominicana, Deloitte, los directivos, ahí se dan, las conclusiones son de que es posible que force a que los empleados de forma forzada renuncien, sobre todo cuando ya pasan del 5º año. Porque recuérdense que la cesantía es para toda la vida, es decir, no importa el tiempo que dura el empleado, va agregando, y eso implica un costo laboral, un pasivo laboral, mejor dicho, que va aumentando todos los años. Entonces, eso puede forzar a que se busque la manera de renuncia forzosa. Es una de las conclusiones que saca el estudio. Otra de las conclusiones es que algunos empleados se dan a la tarea de incumplir con sus labores como una forma de llevar de provocar un despido por parte del empleador. El otro tema es el pasivo laboral, que está aumentando de manera desproporcionada. Por ejemplo, ellos tomaron en cuenta... Eso es en Costa Rica. No, ese es el estudio que hizo Deloitte. Aquí en el país. Sí, aquí en el país. Lo de Costa Rica hace referencia a la CEPAL. En el caso tomaron una muestra de un salario promedio de 45,000 pesos. Cuando le agregaron todo lo que se sumaba a ese valor, llegó a 63,000 pesos. Es decir, que se está hablando más o menos de entre un 15, un 18% por encima del salario base del empleado. Porque recuérdese que hemos referido varias veces en el programa de que dentro del valor que se paga para el tema de accidente laboral, al seguro de salud se entendía y las pensiones. Se entendía que había una proporción ahí de el seguro de desempleo, que precisamente por la gran cantidad de millones de pesos que quedó acumulado o que se iba acumulando, fue que se pudo pagar el programa fase 1 y fase 2 en la pandemia. Entonces, yo creo, y técnicamente pudiéramos sugerirle, o sea, tenemos el atrevimiento de sugerirle al sector laboral, y sobre todo al sector laboral, de que pudieran reconsiderar la situación y llegar por lo menos a un tope de la cesantía y ver qué pueden hacer para poder llegar a que el seguro de desempleo sea financiable en el tiempo. Es decir, si el salario mínimo, lo que aporta un empleado o el sector empleador para financiar el seguro de desempleo con salarios de 17,000 y algo de pesos hacia abajo, con ese valor, esa proporción, si resulta no financiable al seguro de desempleo, entonces posiblemente aumentarle un poco el porcentaje. Pero para aumentarle el porcentaje hay que liberar, sobre todo a la pequeña y microempresa, un poco la cesantía. O sea, debe buscarse un intermedio. Y soy de lo que opino que el sistema democrático dominicano, la forma de gobierno del país, que es presidencialista, tiene tres poderes. El ejecutivo principal, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando hay sectores enfrentados, como es el sector laboral,
y el sector empleador con un tema, porque es un enfrentamiento técnico con un tema. Ahí entra la mediación necesariamente de quien impone la ley. Y quien impone la ley es la Cámara Alta y Baja, es decir, los congresistas, pero también que son los que representan a la sociedad dominicana. Pero tenemos también el Consejo Económico y Social, que es un organismo creado para mediaciones importantes de temas en el país. Por ejemplo, lo han hecho con el Pacto por la Educación y otras iniciativas. Sí. Entonces tiene ahí un tema que realmente es de prioridad nacional. Porque, por ejemplo, Pedro, pudiera afectar la inversión en el país el hecho de que no se llegue a un acuerdo. Claro que sí, porque es que cuando las informaciones que llegan a nivel mundial de que en República Dominicana hay un costo laboral muy alto, el inversionista piensa en países donde, además de que el sistema judicial esté estable y el sistema de gobierno también esté estable, se van a países donde el costo laboral sea lo más equilibrado posible. No sé si usted recuerda en un tiempo que la zona franca prácticamente se fueron para China. Sí. De República Dominicana. Eso significa que la competencia ahora mismo no es solo local, es regional y mundial. Y estamos hablando, por ejemplo, de un sector como el sector de zona franca, de alrededor de 200,000 empleos. Claro. Que tiene un impacto económico. Pero lo vemos también en el sector turístico, que es un sector que está moviendo más de 10,000 millones de dólares. Y vemos, Pedro, estudiando la fragilidad de la economía dominicana, cuando vemos, por ejemplo, que el turismo depende de la estabilidad y la zona franca dependen de ese tipo de detalles, de costos. Sí. Buscan la competitividad en relación al país que se lo garantice. Pero además vemos un sector agrícola dominicano que incluso manda una señal frecuente con el uso de la mano de obra haitiana, tratando de abaratar la mano de obra y perjudicando la mano de obra dominicana. Pero también vemos que hay muy pocos sectores económicos. De los famosos 42,000 millones de dólares que ingresan a la economía dominicana, entra un porcentaje por inversión extranjera directa que necesita reglas claras, zona franca, reglas claras, las remesas. Si las remesas se cayeran en este país, fuera un grave dolor de cabeza para millones de dominicanos y para la propia estabilidad del tipo de cambio. Entonces, quedan 12,000 millones de dólares de exportaciones y los empleos del sector industrial dominicano que hay que preservarlo porque realmente la sociedad dominicana necesita estabilidad. Mira, yo creo que de la misma manera que las asociaciones empresariales hacen estudios para poder opinar y plantear temas cuando se está discutiendo un tema de interés para ellos, de esa misma manera el Senado y la Cámara de Diputados debieran tener un equipo de asesores que baje al terreno, haga encuesta y busque información para que ellos, los legisladores, puedan tomar una decisión lo más ajustada a la realidad posible. Por ejemplo, le voy a decir cosas que se dan en el terreno que posiblemente si un actor no lo ha vivido, no lo va a entender. Hay 3 tipos de salario mínimo, 3 principales, porque hay varios salarios mínimos. Uno para la micro, uno para la mediana y otro para la gran empresa. Es común que el empresario dominicano, sobre todo el de micro y el de micro y pequeña empresa, para poder manejarse con los costos, cuando un empleado hay que motivarlo, se buscan cualquier estrategia para motivarlo. Algún tipo de comisión, incentivo, algún tipo de pasaje como incentivo. Es decir, buscan la manera de disfrazarlo
para que el empleado se mantenga contento, siga produciendo. Yo no creo que disfrazarlo, pero no, atenderlo, pero no se lo suman al sistema de seguridad social, porque le da por la nuca, como decimos. Vamos a hablar, como hablamos los dominicanos. La seguridad social tiene un alto costo. Para que se entienda. Sí. Un alto costo para las empresas. Pero ahí voy. ¿Por qué la Cámara de Diputados y la de Senadores no bajan el terreno? ¿Por qué no utilizan encuestas a microempresarios, a pequeños empresarios, para que sepan la realidad del tema y puedan tomar una decisión que favorezca a los dos sectores? Porque ahí es que está el tema. ¿Para qué son los legisladores? Para legislar. Para legislar. Pero para legislar con sintonía con la sociedad. Exactamente. Pero hay dos sectores enfrentados. Si hay dos sectores enfrentados, no desde ahora, no. Desde hace más de 11 años se está hablando del tema. Tienen que emplearse a fondo porque el país depende de su estabilidad. Y yo le diría a los amigos que dirigen el sector laboral, sobre todo hay una persona con mucha sensibilidad porque hemos estado cerca de él, que es Pepe Abreu. Ojalá, y lleva la vocería, ojalá Pepe Abreu entendiera en un momento determinado que para el futuro de la empleomanía dominicano, lo que prevalecerá en el tiempo es el seguro de desempleo. La lucha debe ser... se impondrá. La lucha debe de ser cómo logramos un empleado que se sienta seguro, con un seguro de desempleo, una bolsa de empleo que haga un papel donde se pueda aplicar reingeniería en esa persona que queda sin trabajo, actualizarla, darle espacio para que pueda calificarse para otro puesto de trabajo y que mientras tanto, en lo que llega el nuevo empleo, pueda disfrutar de 6 meses, 8 meses, 1 año del seguro de desempleo. Pero para eso tiene que lograrse que sea financiable, número 1, y número 2, que se llegue a un acuerdo con la cesantía, porque no hay forma de que ese código pase con dos sectores enfrentados. Pedro, vamos a concluir el segmento con una pregunta bomba. La inteligencia artificial y la falta del seguro de desempleo sería una gran amenaza para cientos de miles de empleos en República Dominicana. Mire, el empleado dominicano, el sector empleador y el sector laboral se están aplicando en ello, se están reconvirtiendo. Y la inteligencia artificial, quiera o no, va a necesitar del ser humano. Claro que sí. Por ejemplo, un auto nuevo de ahora, de esos últimos, tiene sistema de inteligencia artificial, pero lo llevan gradualmente. Te frenan solo si ven un objeto, tú dando reversa, girando hacia adelante, si se acerca mucho, frena solo. Sí, tienen un sensor ahí. Sí, pero es inteligencia artificial porque está tomando decisiones solo. Si tú vas en un carril y te quieres cruzar de un carril al otro, sin ponerle la direccional, te gira el guía, como que te crea presión. ¿Qué significa esto? Que está necesitando el ser humano todavía. Pero la robótica en las industrias, la inteligencia artificial es un hecho, está avanzando. Y en un momento determinado, si no se llega a acuerdos favorables para ambos sectores, va a llegar un momento que los empresarios van a acelerar la reconversión para depender menos del ser humano. Pedro, y en un país donde cumplen tanto las leyes de tránsito, los motoconchistas, los taxistas y muchísima gente que imprudentemente se mete en rojo en los semáforos y manejan al revés. ¿Qué le parece ese vínculo? Yo lo voy a dejar eso para el próximo segmento, pero un vehículo con inteligencia artificial frenando por el sensor y entonces un violador, pudiéramos tener accidentes de tránsito, juntando el accidente de tránsito con la inteligencia artificial. Lo vamos a dejar para el próximo segmento porque vamos a un cambio para venir con los minutos finales. Tengo unos temas ahí, los voy a compartir también con usted. En un momentito retornamos Coloquio, el programa económico de la semana.
Bien, amigos, el segmento final de Coloquio. Quiero esta semana mencionar en el programa que estuve hace unos días en la Superintendencia de Bancos con el superintendente de bancos Alejandro Fernández W., Emmanuel Cedeño, Julio Caminero y todo el equipo técnico económico de la Superintendencia de Bancos en una jornada de presentación del sistema de estadísticas de la Superintendencia de Bancos, y es un ejemplo para el sector, para las instituciones del sector público del país y del propio sector privado, la modernización estadística y gerencial de la Superintendencia de Bancos. Te puede conseguir ahí no solamente los activos, puede conseguir ahí la actividad por productos, puede ahí conseguir la cantidad de personas del número de personas con préstamos, del número de empresas, 39,000 empresas casi, con préstamos en el sistema bancario dominicano. Y yo quiero resaltar ese sistema estadístico de la Superintendencia de Bancos, que se dirige hacia una central que va a reflejar la cantidad de del número de depositantes en la banca dominicana, el tipo de actividad económica del sector bancario dominicano, tarjeta de crédito, préstamo para la construcción, cartera de préstamo tanto en moneda nacional como extranjera. Pedro, qué bueno que las instituciones se modernicen. Sí, yo creo que el sistema bancario tiene esa estabilidad que se exhibe, tiene su base primero en el compromiso de los socios y de la visión gerencial que tienen la banca nacional, pero tú no puedes dejar atrás la actuación de las instituciones reguladoras. La Superintendencia de Bancos ha hecho un trabajo. Es un modelo de regulación. Ha hecho un trabajo que hay que valorarlo. Está buscando la manera de disminuir lo más que se pueda los riesgos para los ahorristas y para los inversionistas en la banca. Y eso es un tema que, lejos de lo que el ciudadano común piensa, que el que nos escuche va a entender ahora el tema de la banca. La banca es, señores, el pie de amigo para el crecimiento empresarial, tanto en el comercio como la industria y el servicio. Cada vez que un empleador o un empresario le falta recursos, acude a la banca. Y nosotros siempre hemos sido de opinión que un empresario que mantenga un buen perfil en su accionar como cliente de la banca, logra buenos recursos a buen precio, aunque se dice que en República Dominicana es uno de los países que tiene los intereses más altos en la cartera activa de Centroamérica y el Caribe. Pero nadie puede negar que la banca ha jugado un papel en el crecimiento del sector empresarial y, ¿por qué no?, del país. Porque estos recursos generan riquezas y contribuyen al Producto Interno Bruto de alguna manera. Mira, yo en ese evento con Alejandro Fernández W. y el equipo de la Superintendencia de Bancos, abordé el tema de la necesidad de profundizar la inclusión ciudadana en el sistema bancario, en el sector financiero dominicano. Y además, reconocer el esfuerzo que ha hecho el Banco de Reserva con bancarizar Expatria. El Banco de Reservas, según los números presentados, ha aumentado su número de clientes, más de 80,000 clientes, producto de ese trabajo intenso. El Banco de Reserva. Una gestión muy activa, proactiva, dirigida por Samuel Pereira, nuestro querido amigo, y el Consejo de Directores y el personal y los funcionarios del Banco de Reservas. Y
También el Banco Popular ha aumentado su número de clientes y hay que facilitar, hacer realidad ese interés de la gobernación, del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos con la inclusión bancaria. También de los propios bancos con sus iniciativas. Mencionamos hace un momentito Bancarizar es Patria. Pero mira, el presidente de la República hace unos días estuvo en Cotuí, y en Cotuí el Banco de Reservas acaba de expandir sus servicios en el municipio cabecera de la provincia, Sánchez Ramírez. El Banco de Reservas ha ido motorizando muchas iniciativas, el Banco Popular, el Banco Santa Cruz, el Scotia Bank. Vemos, por ejemplo, el respaldo de la banca al turismo dominicano, a la industria manufacturera. En eso es que tenemos que ponernos, Pedro, porque en este país hay demasiado pesimismo. El Banco de Reserva es el papá de los jóvenes y de esa clase media baja que necesita iniciarse con una cuenta de ahorro. Yo no sé cómo lo hacen, pero hacen unos operativos en la provincia más pobre del país y van sumando jóvenes, abriéndole cuentas juveniles. Hay bancos... El ahorro juvenil. El ahorro juvenil. La banca privada es mucho más exigente y están dirigidas a otro mercado y se entiende, porque quieras o no, el Banco de Reserva tiene un ala social, no es que regala las cosas, da más facilidades. Tiene un voluntariado. Y qué bueno que el Banco de Reserva hace esa labor en los municipios y los distritos municipales más pobres de la nación. Está la representación del Banco de Reserva a través de unos puntos que ellos tienen, que un colmadito que tenga internet. Tú te refieres a los subagentes bancarios. Exacto, logran llegar. Y qué bueno realmente que el Banco de Reserva, sobre todo en la frontera, en la zona oeste de nuestro país, que tanto necesita que esos jóvenes bachilleres que recién inician con algún tipo de empleo y a veces sin empleo, se le da la oportunidad de que tenga una cuenta de ahorro. El productor que no tiene cómo identificar a veces sus ingresos, se le da facilidad y eso es muy importante. Ojalá se sigan sumando las bancas privadas, dándole facilidades a este sector informal que siempre mencionamos, que necesita una cuenta de ahorro. Mira, en este programa que comenzamos en el primer bloque con el tema de economía navideña, precisamente ya terminamos el tema de la reforma laboral. En este periodo, finalizando el año, Pedro, esos subagentes bancarios, los cajeros de los bancos, del Banco Popular y de todo el sistema, de la Asociación Popular, de la Asociación Cibao, Banco Santa Cruz, son los mecanismos para que la gente cobre su dinero y a través de ahí podemos dinamizar la actividad económica del país. Yo quiero decir también que la formalidad bancaria lleva a que la gente no tenga que estar buscando prestamistas usureros. No, y lo rápido que llega ese dinero a través de las grandes plataformas, que es solo por transferencia. Por transferencia. Es decir, tú colocas ahora mismo y en cuestión de segundos está en Pedernales ese recurso. Claro. Y ahí era que iba. El joven que ya es digital inmediatamente sabe cómo darle uso a esos recursos. Pero además también tenemos el tema de las remesas a través de los bancos, que hay una formalidad excelente. Es decir, que tenemos también en los bancos un brazo de responsabilidad social empresarial. Un Banco Popular reforestando en San José de las Matas, un voluntariado del Banco Central también accionando, el voluntariado Banreserva atendiendo jóvenes promesas del estudiantado dominicano. Ojalá estudiando. Ojalá el Banco de Reserva, además de Nueva York, logre más oficinas en otras
urbes de Estados Unidos que tienen gran cantidad de dominicanos, porque a través de ahí llegan muchos recursos a este país sin la necesidad de intermediarios. Vemos también el brazo social de responsabilidad social de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos y de amplias empresas del país. Nosotros concluimos, Pedro Mato, un programa que hicimos hoy sobre la economía en el final del año, coincidiendo con la Navidad y también con el tema de la reforma laboral. Vamos a invitarlo para que usted sintonice nuevamente Coloquio en su próxima emisión y tal como dice Esteban Delgado al final de cada programa, que Dios bendiga al pueblo dominicano.